poder contestar. Así que, sin más, tiene la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, en principio, a todos por la deferencia de atendernos y repito una vez la visita a esta comisión, que han sido tantas que ya casi hasta un poco supongo que les aburriré. En principio, decir que Habite ha demandado al Estado en julio de 2019 por incumplimiento deliberado de la ley, y en el histórico de la talidomida relataré que el 24 de noviembre de 2016 se aprueba por unanimidad en esta misma comisión una PNL a favor de las víctimas de talidomida. En esa PNL se venía a decir prácticamente que se aprobaba una indemnización a las víctimas, se le abonaría antes de finales de 2018, se estudiarían las exenciones fiscales de esas ayudas dinerarias y se recabaría por parte del Gobierno de la farmacéutica Grunenthal un apoyo proporcional para las víctimas. A fecha 4 de julio de 2018, en la enmienda 56ª de la Ley de Presupuestos del Estado, se aprobó de nuevo una partida presupuestaria ya por fin, con 255 votos a favor y 82 en contra. A fecha marzo de 2021, podemos decir que el Ministerio de Hacienda todavía no ha hecho ningún estudio sobre las exenciones fiscales. A fecha marzo de 2021, podemos decir, 5 años después, que el Ministerio de Sanidad todavía no se ha reunido con la empresa farmacéutica para exigirle la parte proporcional de las compensaciones. Y desde entonces, la partida para indemnizar a las víctimas aparece en los presupuestos generales del Estado de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y en el Plan Normativo de la Administración General del Estado de 2021 y de 2022. Una partida de 20 millones de euros. El 15 de enero de 2018 se abre el plazo de inscripción para los reconocimientos de las víctimas en el Instituto de Salud Carlos III y 15 días después ya había 301 solicitudes, prácticamente el 100% de socios de esta asociación. El Real Decreto de la talidomida se propone de tramitación urgente en 2018 por parte del Ministerio de Sanidad e Igualdad, justificando que, dada nuestra edad, pues estamos muy próximos a la muerte y podría darse el caso de que esas ayudas nunca llegaran a favorecer a sus afectados. La última información que tenemos del Instituto de Salud Carlos III, que es de fecha noviembre de 2021, hay 605 solicitudes, 579 informes emitidos, 6 renuncias, 20 informes pendientes y un total de 127 informes positivos. 3 años atrás, casi 3 años atrás, en 2019, ya había 584 solicitudes, solo 21 menos, finalizadas 511, 73 pendientes y un total de informes positivos de 103. Habite, por decisión ministerial, solo maneja los datos de sus socios. Nunca se nos han proporcionado el total, argumentando la Ley de Protección de Datos. Pero con estos datos podemos decir que el 90% de los socios estábamos definitivamente reconocidos y nuestro informe está fechado en febrero de 2020. El primer borrador de este Real Decreto, que todavía estamos esperando, se nos mostró en mayo de 2018 por parte de doña Carmen Balfagón, directora general del Inserso. El segundo, que vimos y que se consideró definitivo ya en Gobierno socialista, se nos mostró en septiembre de 2018 por parte de doña Carmen Orte, directora general del Inserso. Y el último texto del Real Decreto que hemos visto, que se nos aportó por vía judicial, es de fecha 31 de enero de 2019. La situación actual es que Hacienda ha hecho un informe negativo a este Real Decreto emitido en abril de 2021 y del que desconocemos su contenido. ¿Cómo estamos 6 años después? Y repito, 6 años después de esta historia. No sabemos dónde está el Real Decreto, qué lo para ni de qué departamento depende. No lo sabe Habite. Y el secretario de Estado de Derechos Sociales, don Ignacio Álvarez, nos dijo apenas hace 15 días que no nos lo dice y que le demos unos meses. Tampoco lo sabe el Inserso, que no nos coge ni el teléfono. Don Luis Alberto Barriga y doña Carmen Hernández Antolín no tienen la deferencia de ello. El Ministerio de Sanidad, doña Silvia Calzón, tampoco nos atiende. No sabemos cuándo se finaliza el proceso de reconocimientos. No nos atiende la presidenta del Comité Científico Técnico, dona Encaña Guillén, que tampoco nos coge el teléfono. Solo dice el Instituto de Salud Carlos III, solo nos dice que son meros intermediarios. Muy importante para nosotros. El Ministerio de Sanidad y las Consejerías de Salud de las correspondientes comunidades autónomas liberaron a los 7 miembros del Comité Científico Técnico de la talidomida del 50% de su jornada laboral a partir de marzo de 2018
e incluso incorporaron médicos contratados a sus correspondientes departamentos para priorizar y agilizar el reconocimiento de las víctimas de talidomida. Llevan 4 años disfrutando de sus privilegios sin hacer su trabajo. Actualmente son 605 pacientes, que si ustedes los dividen en los 3 grupos de pares de este comité, son 202 pacientes por grupo. 4 años para diagnosticarlos. El Real Decreto de Tramitación Urgente lleva 6 años elaborándose y no sabemos ni dónde está. Quiero poner unos ejemplos de Real Decreto y de gestiones de los mismos por el Gobierno que actualmente nos gobierna. Las elecciones generales fueron el 10 de noviembre de 2019 y el Real Decreto de nombramiento de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno salió publicado el 7 de enero de 2020. Tardó 58 días, con Navidad y Puente de Diciembre por medio. Nuestro propio Real Decreto, también hecho con el Gobierno socialista del señor José Luis Rodríguez Zapatero, que es el Real Decreto 1006/2010, de 6 de agosto de 2010, por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España durante el periodo 60-65, la PNL fue presentada por el Partido Popular y Esquerra Republicana de Cataluña y aprobada también por unanimidad el 18 de junio de 2009. Los pacientes fueron reconocidos e indemnizados en enero de 2011. Aproximadamente fueron unas 250 solicitudes. El autor del Real Decreto y las gestiones del mismo fue el mismo Inserso y el autor de los reconocimientos también el Instituto de Salud Carlos III. La duración del proceso total fue de 19 meses con el mismo Gobierno del Partido Socialista. Menciona la parte científica, que no quiero dejarla pasar por alto, lo que hemos tenido que pasar las víctimas de talidomida y lo que hemos visto cómo ha acabado la conclusión. Decir que pacientes con idéntica patología tienen resultados contrarios. Decir que las comunidades autónomas determinaron un 42,5% de positivos a alrededor de unos 257 pacientes y que el Comité Científico Técnico al final solo ha dado positivos al 21%, un total de 127 pacientes, ha dividido por 2 los resultados autonómicos y lo que por ley era un diagnóstico, que me gusta leer esta parte de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que decía claramente que cuyo origen, me refiero para la diagnosis, cuyo origen no pueda ser explicado por otras embriopatías o alteraciones cromosómicas. Bueno, pues los diagnósticos que hemos tenido, a excepción de 25 pacientes que tienen un diagnóstico concreto, y aquí sé y me consta que muchos de ustedes son médicos, son los siguientes: defecto transverso, defecto disruptivo, defecto no relacionado. Si eso es un diagnóstico, señores profesionales, que baje Dios y lo vea. Eso es una descripción, no es un diagnóstico. En fin, como último colofón y, digamos, firma final, y me alegra la presencia de doña María Luisa Carcedo, tengo aquí una carta que nos emitió el comisionado de salud de la Unión Europea, don Vytenis Andriukaitis, que era dirigida a la ministra entonces, doña María Luisa Carcedo, en la que les decía que la Unión Europea no tenía competencias, pero que le instaba al Ministerio de Sanidad a solicitar ayudas del Fondo Europeo en distintos puntos que podrían ayudar a paliar la situación de las víctimas en España sin interferir la Unión Europea. Bueno, pues esta carta le llegó a la Asociación de Víctimas de Talidomida Española a través de la Asociación Británica de Víctimas de Talidomida. Jamás nuestro Gobierno nos ha dado ningún otro documento. Esto es un poco el resumen de la situación. Yo tampoco quiero alargarme más. Comprenderán, creo que es injustificable. Me gustaría sacar de esta comisión por parte del Gobierno qué le hemos hecho las víctimas de talidomida al Partido Socialista. No lo comprendemos, no lo podemos entender. Creo que hemos sido siempre una asociación absolutamente transparente, correcta, y hemos acudido a todas y cada una de las llamadas que se nos ha hecho con corrección, con seriedad, con honestidad y de frente. No entendemos esta situación. En este plazo han muerto 5 socios que jamás percibirán la ayuda por negligencia del Gobierno que nos ocupa. Y un poco decir que es lamentable, y esto es un poco la bronca para todos, que el legislado tiene que venir a explicarle a los legisladores cómo está la situación legislada. Es absolutamente vergonzoso. Ustedes perciben sus emolumentos por hacer ese trabajo. Yo no cobro un céntimo por hacer el trabajo que hago en la asociación y lo hago orgulloso. Me parece que, bueno, yo creo que es la tercera o la cuarta comparecencia que tengo en esta comisión. Estoy donde estoy.
estamos en el culo de Europa. Los compañeros del resto de Europa han percibido ayudas desde los años 60-65. Me gusta mucho decir que esta comisión lo que aprobó en el año 2016 fuera que se indemnizase a las víctimas. Ya lo modificó el Gobierno la palabra indemnización por la palabra ayuda, con las connotaciones que eso implica. Y para quien no lo entienda, quien les habla, que nació en marzo de 1965, si el Estado hubiera sido diligente, nunca tenía que haber nacido así. Soy no una víctima de Grünenthal, porque estoy oficialmente reconocido por el Gobierno de España. Soy una víctima de la negligencia del Estado español, porque el medicamento se sabía cuáles eran sus efectos a partir de finales de 1962, principios de 1963, y yo fui engendrado en junio de 1964. Muchas gracias. Nada más. Muchísimas gracias. A continuación, si los portavoces desean intervenir, empiezo, como siempre, de menor a mayor. Señor Ruiz de Pinedo, del Grupo Parlamentario de Bildu. Sí, muchas gracias. Yo creo que la situación es bastante obvia. Es un tema que lo tenemos sobre la mesa hace muchos años y entonces, en ese sentido, no queda más que instar de nuevo al compromiso que tenemos que hacer para instar al Gobierno a tomar respuestas urgentes y a la medida de la situación, teniendo en cuenta que en origen hay una negligencia y, segundo, hay diferentes compromisos que están incumplidos y, en ese sentido, no me queda más que decir el compromiso de instar al cumplimiento y agilización de todos los procedimientos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El señor Ericha, por el Grupo Republicano, también tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Basterrechea. Voy a ser muy breve porque yo creo que, como ha dicho usted, no tiene sentido repetir una vez y otra constantemente las mismas preguntas, los mismos criterios, y que en todo caso lo único que está haciendo usted aquí, como ha dicho, es actualizar la información, una información que nosotros sabemos de antemano o como mínimo deberíamos saber de antemano, ¿no? En todo caso, la lástima es que precisamente el Ejecutivo actual, los dos grupos que sustentan el Ejecutivo actual, yo recuerdo que hace unos años eran los que lideraban precisamente lideraban que este tema se resolviese, ¿no? Y yo me acuerdo que eran precisamente los que daban respuesta y daban presión, ¿no? Y ahora es curioso, ¿no?, de que en el momento que está en el Gobierno ese tema básicamente se ha bloqueado. Está bloqueado. Está bloqueado cuando todos los argumentos y todos los pasos que se habían de dar se han dado. Y hay una aprobación mayoritaria, incluso política, del propio Parlamento. Por lo tanto, es un tema técnico, propiamente técnico, que está en las mesas de los ministerios, ¿no? Y, por tanto, es un tema bloqueado desde los ministerios. En todo caso, una última pregunta, si quiere comentarlo. Ha hablado usted también de cambios de criterio. ¿Realmente ven ustedes cambios de criterio en la valoración diagnóstica para poder optar o no a la indemnización? ¿Y a qué lo atribuye? Yo supongo que me dirá que supongo que es esto, ¿no? Supongo que lo atribuye para intentar filtrar al máximo posible de pacientes afectados y que reciban la indemnización para rebajar lo que sería la cantidad que se debe abonar o que se debe indemnizar, ¿no? Pero en todo caso sí que se lo quería preguntar. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos tiene la palabra la señora Méndez. La verdad es que sus declaraciones son demoledoras, ¿no? ¿Qué le voy a decir? Estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. E incluso le diré una cosa. No me parece que la cuantía que se centre realmente es el problema económico. ¿Es eso? ¿Me entiende? ¿Realmente es eso solamente lo que mueve a no solucionar este problema de tantos años, ¿no? Y además tan injusto? Ya sé lo que usted acaba de decir, ¿no? ¿Qué les tengo yo que decir a ustedes? Ustedes están para legislar, pero le voy a hacer una pregunta concreta. ¿Cuál es el paso inmediato ya que debemos hacer? El que usted considera que es el definitivo. Y no me refiero a ni planteamientos, ni PNLs, ni historias de ese tipo, sino el paso que usted cree indispensable para desbloquear todo esto. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Vox tiene la palabra el señor Salva. Sí, muchas gracias. Bueno, ante todo, decirle a usted
que merece toda mi admiración por la constancia y por la lucha constante y por la pelea. Yo sé que es ser víctima. Reconozco que ustedes son víctimas en otro orden de cosas, pero bueno, sé que es luchar contra la Administración y es muy difícil. Y nosotros, ya dicho esto, lo que sí le quiero decir es que es un tema que es de voluntad política, sencillamente. Aquí tenemos un Gobierno que, por ejemplo, que para el Ministerio de Igualdad, pues este año tiene un presupuesto de más de 500 millones. Para el Ministerio de Consumo, que solo sirve prácticamente para atacar a los españoles, pues tiene 57 millones de presupuesto. Y nosotros, lo que sí le quiero decirle a usted, que después de una reunión que tuvimos con usted, hicimos una PLN, que aquí está, supongo que la sabe y que la tiene, y por supuesto estamos a su disposición, porque eso es un tema que tenemos que hacer un punto final. Es un tema que se arrastra, que es muy antiguo. Reconozco que ustedes tienen derecho a todo, sé que el tema es muy complejo, usted me lo explicó perfectamente con pelos y señales, como quien dice, y estamos dispuestos, vamos, a lo que sea. O sea, quiero decir que además voy a leer, si me da tiempo, el petitum, de dar traslado a la Comisión la presentamos por la Comisión de Igualdad, no por la de Sanidad. Dar traslado a la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad de las conclusiones del trabajo realizado en el seno del Plan para dar respuesta a los afectados por la talidomida de 2017. Incrementar la partida presupuestaria ayudas sociales a los afectados por talidomida previsto en la Ley 11 del 2020 que usted ha nombrado del 30 de diciembre de los presupuestos generales del Estado para el 2021, debido a la insuficiencia de lo presupuestado en relación con la gravedad de la afectación de estas víctimas. Y, por último, abrir con carácter de urgencia un proceso de concesión de las ayudas sociales a los afectados por la talidomida que no limite la condición del beneficiario a la tenencia de un concreto grado de discapacidad. Actualice oportunamente las cuantías de las ayudas en relación a la inflación y amplíe el periodo de causación de los daños por la talidomida de 1950 a 1985. Esto, nosotros, aquí está. Nosotros hemos hecho un granito de arena o algo más que un grano de arena y nosotros estamos dispuestos a poner el punto final junto con ustedes, no el punto final, que ustedes salgan escaldados, tienen que tener derecho a la justicia y sobre todo tener, no el derecho, ustedes son españoles, o sea, nosotros estamos aquí para ayudarles, derecho a que esto concluya de una vez por todas. Es una vergüenza para todos los gobiernos que han pasado desde entonces hasta ahora que nos haya solucionado. Y nada más, a su disposición. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Callejas. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Barnechea. Sin duda, hoy en esta comparecencia he podido observar la importancia del Parlamento, de escuchar a la sociedad civil. Su exposición ha sido clara, concisa, concreta y ha puesto de relieve una situación dramática por la que ustedes están pasando. Sí me permitiría que, para las personas que nos estén viendo y nos estén escuchando, explicar cuál ha sido la situación de la talidomida, en qué consiste. Es un medicamento que crea la farmacéutica Grünenthal y que se comercializa entre 1957 a 1963. Se utilizaba como sedante y como calmante de náuseas en los 3 primeros meses del embarazo, pero causó innumerables afectaciones congénitas como la focomelia, que es la carencia o excesiva cortedad de extremidades. Y se calculan aproximadamente que hubo 20.000 bebés afectados en todo el mundo y de ellos 1.500 a 3.000 en España. Y España tiene pues el récord, el desgraciado récord, de que ha sido el único de los 50 países que ha tenido afectados que no ha indemnizado a ninguna de las víctimas. Ese fármaco se prohibió en España, fue el último país que lo prohibió en torno a 1963. Desde el Grupo Parlamentario Popular tenemos el firme convencimiento de apoyar muchas de las iniciativas que ustedes pues reclaman, como por ejemplo que tanto la farmacéutica Grünenthal como el Gobierno de España indemnicen a los afectados, porque, como he dicho anteriormente, no se ha recibido ni una sola compensación. También utilizar todos los mecanismos
científicos para determinar cuáles son las afectaciones que provienen del uso de esa droga. También la puesta en marcha de una campaña de comunicación institucional para desvelar cuántos afectados ha habido realmente. Y, por supuesto, la reparación moral, económica y social a todos los pacientes que en este país han sido ignorados e invisibilizados por las instituciones. Creemos que es muy importante el reconocimiento, que haya reconocimientos médicos periódicos, ayuda psicológica, ayudas ortopédicas, pago de pensiones, beneficios fiscales y la creación de una unidad médica de referencia especializada en deformidades por la talidomida. Pese a las carencias que ha tenido o han tenido los diversos gobiernos de España, el Partido Popular, permítame que podamos presumir de que, efectivamente, como usted ha dicho, fuimos los impulsores de esa proposición no de ley sobre la talidomida y también que en los presupuestos generales del Estado de 2018 ya creamos una partida de 20 millones de euros para solventar esas indemnizaciones y todas esas actividades que acabo de relatar. Desgraciadamente, el Gobierno actual del Partido Socialista y sus socios no han acometido ni una sola indemnización. Y sí me gustaría que nos dijera, aunque ya lo ha adelantado, cuáles son, a su opinión, la posición del actual Gobierno tanto en la interlocución, la predisposición y los compromisos para poder solventar esas indemnizaciones y también si contemplan que los fondos europeos que podamos recibir para nuestro país pueden contemplar algún tipo de indemnización para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Carmen Andrés. Gracias, presidenta. Buenas tardes. En primer lugar, nuestro grupo parlamentario quiere expresar el respeto y el reconocimiento a la labor de ABITE desde su creación en el 2003 en defensa y reparación de las víctimas de talidomida. Y también queremos reconocer la puesta en valor, gracias a la asociación, su trabajo, esfuerzo y el de todas las personas que la componen, la puesta en valor de un sistema de vigilancia farmacológica robusto y eficaz, imprescindible en nuestra sociedad para garantizar la salud, para garantizar la calidad y la eficacia y eficiencia de los medicamentos a los que ha de tener acceso nuestra ciudadanía a través del Sistema Nacional de Salud. También quiero expresar el reconocimiento, el respeto y el compromiso también de nuestro grupo parlamentario con las víctimas, personas que conviven cada día con los daños que la talidomida les causó en su salud y en sus vidas. Daños graves, gravísimos, derivados de una situación excepcional, gravísima e injusta, que supuso la mortalidad del 40% de los bebés en aquel momento en su primer año de vida. Una situación con la que nuestro grupo está comprometido siempre, siempre, cuando está en el Gobierno y cuando está en la oposición. Nosotros esta tarde vamos a recogemos todas las manifestaciones que ha hecho su representante, el representante de ABITE, y por descontado las trasladaremos al Gobierno. La situación injusta, grave, mereció ser reconocida desde el primer momento, pero no fue así. Fue al cabo de más de 50 años. Hoy aquí no hemos venido a poner medallas a ningún gobierno, hemos venido también a hacer autocrítica. Pero el Real Decreto, el primer Real Decreto que habló de víctimas, es un Real Decreto de 2010. No es de otro momento, es de 2010. Con un gobierno que estaba en el 2010 y que era un gobierno socialista, que reconoció por primera vez a las víctimas como víctimas y estableció el primer procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas. Un paso que tardó 50 años y que se ha visto que es absolutamente insuficiente. Y por eso se han ido dando pasos progresivos con esta proposición no de ley de 2016 aprobada por unanimidad, un concepto que desde el 2016 se va reiterando en esta Cámara, necesario para impulsar el restablecimiento de la justicia en el caso de las víctimas de talidomida. Esta PNL de 2016, que tenía un compromiso de ejecución hasta 2018, voy acabando, presidenta, no ha logrado cumplirlo, este compromiso. No ha sido así. Y hay que reconocerlo, no ha sido así.
pero no estamos en la misma situación que estábamos en 2016 ni en 2018. Se ha completado el registro de las víctimas. Puede que sea mejorable, hay que recoger las observaciones y estudiar, pero el censo de las personas afectadas está completado y el Ministerio de Derechos Sociales está trabajando, no está paralizado, está trabajando en una nueva regulación para determinar el alcance, las condiciones y procedimiento para el reconocimiento y abono de las ayudas a las personas afectadas por talidomida durante el periodo 1950-65, muy lejos del primer decreto. 85, perdón, muy lejos del primer decreto. La tramitación ha superado ya los trámites de consulta y se ha presentado a los órganos de cooperación necesarios y tiene una calificación de prioritario y urgente. Y es necesario para poder aplicar las partidas presupuestarias previstas en los presupuestos generales de 2018 y consiguientes, en el actual también. Por lo tanto, este plan normativo está encima de la mesa y la agenda de trabajo del Gobierno. Nuestro grupo, sensibilizado y siempre en la línea de defensa de las víctimas de talidomida, trasladará al Gobierno la urgencia que manifiestan esta tarde y que es evidente. Gracias. Y una vez han intervenido los portavoces, tiene un breve turno para dar respuesta a las preguntas que se hayan planteado, sí, sobre todo, y las que esté en condiciones de poder, sí, por supuesto, responder. Básicamente, pues voy a ir contestando un poco por orden de intervención. Los cambios de criterios en la evaluación que nos han preguntado, por supuesto, hay, como he dicho, personas con patologías absolutamente idénticas que tienen informes contrarios. ¿A qué lo atribuimos? Pues evidentemente a razones económicas. O sea, nadie puede dar una instrucción, o sea, o hay un criterio médico, para eso se ha establecido un comité científico, y va en una línea o no va en una línea. Yo no soy médico, pero llevo viviendo 16 años entre afectados por talidomida e identifico las patologías, ¿no? O sea, si hay 6 personas igual que yo, pues, y a 5, o por ejemplo, hablo un caso el más radical y el más obvio para todos, incluso los que son medicina. Tetramelia, personas carentes de 4 extremidades. Tengo 3 positivos y un negativo. Y los 4 tienen tetramelia, a los 4 le faltan las 4 extremidades. O sea, por supuesto, la diferencia de criterio, evidentemente ha habido una evaluación por comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma ha elegido a sus mejores expertos que han emitido un informe y eso ha sido resumido y llevado luego al comité científico técnico. Hay un número que llama mucho la atención. Si, por ejemplo, hay, como les he dicho, 300 positivos a nivel de comunidades autónomas, luego se quedan en 100. Alguien se ha cargado ahí. Pero claro, otro dato que es fundamental en mi experiencia. Ustedes dirán, oiga, yo entiendo que un médico se puede equivocar y evidentemente un sí puede pasar a ser no. Pero ¿no es coherente también que un no pase a ser sí? Pues eso aquí no ha pasado. O sea, 300 se han quedado en 100, pero no hay ningún no autonómico que haya pasado a ser sí. Yo creo que eso por sí mismo responde a la pregunta. El tema económico, pues muy sencillo. O sea, como les he dicho, en 2019 ya sabían que eran 103 pacientes. Ya se necesitaban 73 millones de euros. Y el presupuesto era de 20. Y ha seguido siendo de 20. Hoy por hoy, con los datos que a mí me ha pasado el Instituto de Salud Carlos III, se necesitan 95 millones de euros. Y el presupuesto que se ha aprobado sigue diciendo 20 millones de euros, ¿no? ¿El paso inmediato? Pues no lo sé. O sea, nosotros como asociación ya lo único que se nos ocurrió fue demandar al Estado, no podemos hacer otra cosa. Pedimos auxilio a un organismo que supuestamente es independiente de este organismo, porque este organismo ya nos ha demostrado que es absolutamente incompetente para llevarlo adelante. Pues claro, estamos hablando de 6 años. Creo que la asociación ha tenido paciencia más que suficiente. La posición actual del Gobierno, fe ninguna. La posición, si no me cogen el teléfono, si no me atienden, si soy la única asociación, soy el único representante de las víctimas y no me coge la Secretaría General de Sanidad no me coge el teléfono. Reconozco que don Ignacio Álvarez ha tenido la deferencia de llamarme 2 veces. Se ha llevado una bronca que no se puede usted ni imaginar, pero ha tenido la honorabilidad de tragársela. Admirable, y yo lo tengo que decir. También tengo que decir, porque si no sería un hipócrita, y no lo voy a ser, gobierne quien gobierne. Este proyecto se llevaba adelante y llevaba una velocidad meteórica por el gobierno de don Mariano Rajoy. Hubo una moción de censura y esto se paró. Se paró.
y con la estructura que tenía montado la ministra Dolors Montserrat, esto se acababa en 2018 y nosotros cobrábamos en 2018. Obviamente hay una moción de censura en junio de 2016, gracias a Dios. El Partido Popular tenía mayoría absoluta y, gracias a Dios, se aprobaron los presupuestos generales del Estado. La asociación pidió explícitamente que la disposición adicional 56ª se votara independientemente. ¿Por qué? Para que se le viera el culo al culpable. ¿Cuáles son los 85 votos a favor que tuvo esa disposición adicional? Los del Partido Socialista Obrero Español. Los mismos que un mismo día antes habían ondeado la bandera de esta asociación. Cada uno que saque las conclusiones. Yo no ataco al Partido Socialista, yo digo hechos que han sucedido en esta asociación. Que nos explique el Partido Socialista por qué votó en contra. Yo no lo entiendo. Como bien dice su diputada, si nos apoyan, ¿por qué votan en contra de algo que habíamos pactado con el Gobierno del Partido Popular y con Ciudadanos? Y con esta asociación. Pues ustedes me lo sabrán explicar. La situación es que es la que es. También tengo parte para Podemos, tengo parte para Esquerra Republicana, tengo parte para EH Bildu. Hace 4 días ustedes han firmado los presupuestos generales del Estado. Sin su voto, el Gobierno no podía haber sacado adelante esos presupuestos generales del Estado. Y claro, yo sé que la talidomida a lo mejor no importa, a lo mejor no es algo trascendental en este Gobierno, pero si no se coge por el cuello al Gobierno, la talidomida no sale adelante. Y las pruebas están aquí. Yo ocupo este cargo desde 2007 y estamos en 2022. El primer ministro con que yo contacté, ignorante de mí, que pensaba que esto era que llegara al ministro, era Bernat Soria, para que se hagan ustedes idea. Porque decía, oiga, esto era un momento que un ministro de mi país se entere de una indignidad de tal medida con una empresa farmacéutica extranjera, hará algo, porque es que el pepino, acuérdense ustedes, lo pronuncio siempre en mis exposiciones, la crisis del pepino, porque los alemanes pensaron que un pepino había matado a 7 alemanes, embargaron todas nuestras exportaciones hortofrutícolas y no pasó nada. Y nosotros no somos capaces de enganchar a la empresa farmacéutica, a la que estamos subvencionando, evidentemente, con nuestros presupuestos de la Comisión de Sanidad. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por su comparecencia, por haber estado aquí esta tarde y, por tanto, termina esta comparecencia. Buenas tardes.